Saludos, bienvenidos. Soy la gente de la radio Televisión Municipal. Nos fundimos en un abrazo con el Club de Amigos de la Naturaleza de Cipionis, CANS, el grupo ecologista de la localidad que ha cumplido 40 años, igual que nosotros cumplíamos hace unos meses, igual que una serie de entidades que aquellos años 80 fueron muy fructíferos en cuanto al movimiento asociativo local. Y bueno, pues hemos querido dedicarle toda la programación de este lunes 17 al CANS, a la gente que en este tiempo han estado luchando para que la naturaleza en nuestra tierra, el entorno, la concienciación de todos respecto a lo que nos rodea, pues vaya creciendo. Eso es importantísimo. Y aquí estamos con las dos personas referencia fundamental del CANS durante estos 40 años, que son Rafael Ruiz López, presidente, y Benito Ruiz, vicepresidente. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, 40 años, que no es poco. Que no es poco. Cuando empezasteis, ¿pensabais que esto iba a durar tanto? Pues la verdad es que no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, porque realmente esto se convirtió en una forma de vida. Y era el tema medioambiental, una vez que nos metimos, cuando nos fuimos dando cuenta de que las cosas más cotidianas y más cercanas que teníamos en cuanto a naturaleza iban cambiando muy rápidamente y muchas de ellas iban desapareciendo, pues la idea era, digamos, de alguna manera, pues proteger esto tan importante que teníamos aquí en Chipiona. Éramos muy jóvenes, pero nos dábamos cuenta de que teníamos algunas cosas que eran únicas, ¿no? Y que siguen siendo únicas. Y entonces en este trayecto pues se empezó a trabajar en diferentes frentes. Algunos de ellos finalizaron bien, se terminaron y demás, pero han ido surgiendo muchos más y al día de hoy sigue habiendo, ¿no? En un pueblo tan pequeño como Chipiona, tan importante, porque turísticamente es importante, pero por ahí sacamos lo que es el mundo general, ¿no? Si aquí tenemos problemas, imaginaros a nivel mundial los problemas que no hay. Y realmente seguimos estando sin parar, seguimos ahí estando en muchos frentes que aparecen diariamente. Algunos son más simples y otros son más complicados. Y nosotros muchas veces, comentando con Benito, pues decíamos, nosotros ya a estas alturas nos creíamos que también la gente iba a tener una mentalización en cuanto a la naturaleza grande y que muchas de las cosas que todavía repetimos desde que comenzamos no tendríamos que hacerlas. Sin embargo, nos damos cuenta de que todavía tenemos que estar ahí repitiendo lo que es el tema, por ejemplo, sobre todo de residuos, de limpieza, de lo que es el tema de corrales, de pinar y demás, y al final seguimos con el mismo mensaje de protección, ¿no? Beni, ¿qué recuerda de los inicios? ¿Cómo se crea? ¿Cuál fue el origen del CANS? Bueno, el origen fue una reunión de un grupo de amigos que veíamos que lo que estaba ocurriendo en el pueblo no era normal, ¿no? Como decía Rafael, la desaparición de muchas cosas que tradicionalmente habíamos conocido y poco a poco estaban desapareciendo, y entonces pues decidimos, pues, ¿por qué no nos asociamos? En aquella fecha no se hablaba ni de grupo ecologista ni nada. Éramos un grupo de amigos y por eso pusimos el grupo de amigos de la naturaleza, porque la palabra ecologista no se mencionaba en aquella época. Pero decidimos eso, unirnos, legalizarnos en su momento y seguir ahí luchando por lo que creíamos que era lo que teníamos que hacer. ¿Dónde fueron las primeras reuniones? ¿Tú las recuerdas? Sí, las primeras reuniones fueron en casa de Fali, precisamente, en la casa que tenía ahí en Regla. Ahí fue donde primero nos estuvimos viendo, porque incluso algunos ni nos conocíamos. Pero había referencias de unos a otros y fuimos buscándonos por aquí y por allí y nos reunimos y ya empezamos ahí a hablar. ¿Cuántos erais? Éramos aproximadamente unos 10, ¿no? La primera junta directiva más o menos podíamos ser unos 10. Éramos 12. Sí, claro, con pareja y eso, claro. Éramos 12 y realmente lo que dice Benito, que muchos no nos conocíamos, otros nos conocíamos por el tema de negocio, otros nos conocíamos porque yo, por ejemplo, a Benito lo conocía porque tenía recuerdos de cuando en la venta, pues con algún ave, digamos, curándola o teniéndola y demás. Por otro lado, a lo mejor Jarabo en el tema de Manuel Castro, más conocido como Jarabo en el tema de la mar. Después, digamos, lo que es Antonio Bardés, porque trabajaba conmigo, trabajábamos juntos en el mismo sector de la bicicleta y de la moto y demás. Y en general todas aquellas personas que de alguna manera u otra hablamos de naturaleza, ¿no? Y entonces, pues, se hicieron los estatutos muy ligero. En aquel tiempo, como dice Benito, no había movimiento ecologista, ni mucho menos, solamente... O sea, la palabra ecologista estaba incluso mal vista.
Sí, bueno, sí. estaba Sí, mal tenía un vista, sí. sentido Sí, sí, dentro de la peyorativo. sociedad hace Sí. 40 años. Sí. Sitúense ustedes, ¿eh? Sí. Incluso Y, bueno, en aquellos tenía un momentos toro incluso un poco peyorativo. Peyorativo. todavía incluso mucha gente no entiende lo que es el Sí, pero tema entonces muchísimo más. del Sí. ecologismo. Lo que pasa es que en aquellos momentos también coincidió con unas mentalidades que había pues muy antiguas. Entonces, También normal, ¿no? Imagínate que la también sociedad le quedaba mucho por evolucionar. por evolucionar, había unas costumbres que estaban ya, digamos, arraigadas en la sociedad, como, por ponerte un ejemplo, como el tema de la venta de pajaritos fritos en los bares, aves Sí. insectívoras, ¿no? Que hoy día es algo que nos pondríamos las manos en la cabeza. Por ejemplo, lo que siempre comentamos, en la Plaza de Abasto, pues se vendían camaleones y pescaditos de colores y galápagos leprosos que están protegidos hoy, se vendían en la misma Plaza de Abasto, que había una señora que los traía. Y entonces pues no había este concepto de protección, digamos, de lo que era el entorno. También deciros que en aquella fecha, en el tema, por ejemplo, del camaleón, había una cantidad de camaleones grandísima. Mucha gente me cuenta cuando los flechas que vivían, que venían aquí a visitarnos en Puente Zuazo y demás, y la gente de aquí de Chipiona iban a coger camaleones para luego vendérselos aquí a los flechas como algo, como mascota y demás, y lo cual no estaba ni perseguido ni mal mucho visto. menos. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros entramos de alguna manera, tanto en el tema de camaleón, de aves insectívoras, como en el mar. En el mar tenemos también otro ejemplo, el hecho de que cuando se cogía una tortuga, puede ser una tortuga laúna o una tortuga boba, se la traían a tierra, viva incluso, para luego coger caparazón si era la tortuga boba, porque es rígido, y la otra va a hacerse la fotografía. Es decir, que no había de concepto de protección ninguna. Entonces, claro, ahora tú decirle a la gente de que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto y lo otro, pues la verdad que pasamos unos momentos bastante duros. Lo que sí te digo una cosa, de los recuerdos que yo tengo del principio, es que el grupo que se hizo, el grupo que conseguimos hacer, de estas reuniones que teníamos y demás, fue a más, y que aquí en Chipiona fue como una pequeña revolución, digamos, juvenil, en el sentido de que hubo mucha gente que respaldó al grupo ecologista, al Club Amigo de la Naturaleza, al CANS. Y me acuerdo yo que en las reuniones que hacíamos allí, en mi casa, que después era mi casa, pero al principio era de alquiler, era una casa que en este momento no se habitaba, solamente en verano, pues digamos teníamos una ilusión grandísima por hacer cosas, ¿no? Y de hecho las primeras movidas pues fueron unas movidas muy puntuales, pero que dieron mucho que hablar en el pueblo. ¿Qué fue de lo primero que hicisteis, Beni? Cuéntame. Pues así de cara al público fue precisamente la limpieza de los jardines de la entrada de allí de la Avenida de Diputación. Eso fue una de las primeras así de cara, digamos, al público. Claro, la gente pasaba por allí y esta gente, ¿qué hacen aquí? ¿Esta gente quiénes son? Limpiando hierba, quitando, plantando, alambrando, cerrando aquello con un poco de unos postes y unos alambres. Y el propio ayuntamiento, porque al principio sí, evidentemente le pedimos permiso, pero verbalmente al ayuntamiento, y nos concedieron el permiso, porque aquello estaba lleno de hierba, aquello era un montón de hierba, entonces pues, ni ellos mismos se lo creían, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras actividades así de cara al público. Y luego pues en el Pinar, algunas limpiezas en el Pinar y cosas así, ¿no? Sí. Presidente, vicepresidente, en 40 años no han cambiado los cargos nunca. Pues la verdad que no. No. Hemos estado siempre, digamos, en el hecho de decir, bueno, a ver si cambiamos, a ver si viene gente nueva, a ver si se puede de alguna manera lo que No, ocurre. pero me refiero más bien Sí. que nunca Beni ha sido presidente, No, ni tú no, vicepresidente. la verdad que no. siempre quedó así y así quedó. Porque voy a otra cosa. Sí. ¿Cómo se puede estar 40 años trabajando en una asociación, que conozco muy pocos casos, y que nos hayáis terminado peleando o separando? ¿Cuál ha sido la clave? Pues mira, porque teníamos el camino que teníamos era muy claro. Era un camino de, digamos... Digo entre vosotros dos. Bueno, Sí. entre nosotros dos, porque, hombre, hemos tenido siempre el respeto. Y la ya- compenetración, y además sabemos lo que pensamos. Cada uno. No, con mirarnos ya sabemos lo que Sí. estamos pensando. Él, digamos, tiene un genio diferente a mí. Yo, cada uno somos de una manera. Os complementáis pero más bien, ¿no? nos complementamos, la verdad que nos complementamos bastante bien, ¿no? Y en este hecho, las asambleas que teníamos y demás, pues la gente, bueno, pues seguíamos. Y daros cuenta también de que... Yo veo que habéis repartido papeles.
Hombre, ¿no? siempre. Sí, Beni está un sí. poco también, el En tema, el tema el tema burocrático, la claro, documentación, los contactos así un totalmente. poco, y la parte de cara al público, ¿no? A la ciudadanía, un poco. A la acción muchas veces Sí, pues sí. tengo que hacerlo, ¿no? El Beni, por Sí, motivos no, hombre, y además hay eres- muchas veces que hay que salir corriendo Pero la verdad que para soy, cualquier cosa que que te soy un llaman. ejemplo de haberos complementado duración. y de estar 40 años, que yo creo que de duración. no es habitual ni en las propias, ni en una familia, Ni en una familia. que se dure tanto. Sí. Bueno, más cosas. ¿Mereció la pena después de 40 años toda esta lucha? Yo creo que sí. Si tú miras para atrás y ves lo que... Mucha gente, por ejemplo, hoy en día dice... Porque "Es yo que-". os veo que siempre estáis un poco insatisfechos, pero también es normal. Claro, porque Claro, es que queda son mucho por muchas hacer. cosas Es aquí. que queda mucho por hacer. Y lo que te estaba diciendo, mira, por ejemplo, todavía hay mucha gente que dice, hay que ver lo sucia que está Chipiona, por ejemplo, ¿no? Por el campo. Y yo les digo, porque no os acordáis o no habéis visto hace 40 años la cantidad de basura que había por todas partes, todos los rincones y todo. Eso ha cambiado mucho. Por Que ejemplo, toda- después del Pinar. Por ejemplo, después del Pinar, como quedaba el Pinar después del Pinar y encima no se limpiaba hasta los 2 o 3 meses y mucha de la basura iba desapareciendo porque a lo mejor era papel y se iba deshaciendo. Mira, hace escasamente 5 o 6 años, creo que Juan Carlos, que está por aquí, 5 o 6 años, estábamos insistiendo porque hubo una romería del Pinar que a la terminación fue dantesco. O sea, que no hace tanto. No. Pero sí que es verdad que en los últimos años Sí, hay hombre. algo se ha ido mejorando. Y eso os da a vosotros la sensación de que ha servido para algo todo este trabajo. Claro, mira, este año cuando terminó la romería, el lunes di yo una vuelta por el Pinar y había ya personal del ayuntamiento limpiando, evidentemente, ya habían limpiado algunas zonas, pero se sigue cometiendo el error por parte de la ciudadanía de recoger la basura que ellos mismos llevan y la recogen en su espacio donde están, pero cogen la bolsa y la dejan llena al lado del pino. Si ya que has hecho ese trabajo, llévatela en el coche que has venido, en el camión, en la carroza que has venido, llévatela que en el camino te vas a encontrar 40 contenedores y échala en un contenedor. Pues no, todavía la dejan al lado de un pino. Es verdad que los servicios municipales pues están actuando un poco más rápido, pero tú imagínate que eso se queda ahí como se quedaba antes. Se hace Ahora mucho, llega- pero se puede hacer un poco más. Claro, se puede hacer un poquito, es Con que muy es poco un esfuerzo. poquito más. Porque ahora llega el perro, lo normal, hay perro suelto, y llega y te destrozan la bolsa, porque lo normal es que huela a comida, porque la gente han llevado comida. Entonces, tienes que terminar de hacer ese pequeño trabajo, ese pequeño esfuerzo, ya que estás molestado en recogerla, que no todos, hay que decirlo, no todos, todavía hay quien deja toda la basura tirada, pero ya que has hecho ese pequeño esfuerzo, carga en el vehículo que has venido esa bolsa o esas bolsas y en el camino te vas a encontrar 40 contenedores y no al lado de tu casa, porque irás para tu casa, digo yo, y la tiras en el contenedor. Pues no, te quedan ahí y ahora eso, si no hubiera unos servicios municipales recogiendo, pues Sería imposible. sería imposible, A raíz. todo estaría esparcido otra vez por el suelo. A raíz de eso, otro de los recuerdos que se me vienen ahora mismo es los primeros años no se llevaba bolsa. Nosotros cogimos por las mañanas muy temprano, el domingo de romería, quedábamos unos cuantos, los cuales llegábamos un poquillo tocados porque habíamos estado el sábado de romería, era un movidón allí en el Pinar. Eso, ¿Os acordáis? eso es afición. Y ahora por la mañana quedábamos nosotros con las bolsas y con unos cartelitos que poníamos con una chinchetitas pequeñas en los pinos, donde poníamos deposita aquí su basura, y íbamos poniendo bolsas por todo el el Pinar, recinto. lo cual nos costaba la misma vida porque luego echábamos el día de Pinar y nos habíamos costado bastante afectados el día anterior, ¿no? Fijaros la diferencia de tener nosotros que ir a poner las bolsas al hecho de que ahora cada 100 o 250 metros Ya se hay una facilite. es decir, otra de las cosas que tuvimos también, que fue la primera que llevamos unas vidrieras para que la gente echara, cuando ya llegaron Los las vidrios, vidrieras, echaran el vidrio. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Porque había todavía envases retornables que al otro día habían abierto las vidrieras. Que tú has visto esa foto, Una ¿verdad que Sí, compañía, sí, lo he dicho, es tremendo. una empresa de Chipiona había abierto la vidriera, había tirado, esparramado todo lo que la gente había tirado y habían escogido los botellines. El contenedor de vidrio no sirvió para nada Para porque nada. las empresas fueron a coger el retornable Exactamente, es decir, y abrieron, lo tiraron, esparcieron todo. esparcieron. Antes que se me olvide, porque estamos hablando de los principios, Sí, ¿vale? sí. Entonces, cuando estos principios fueron muy importantes y son importantes para todos. Entonces, tengo aquí una pequeña lista de aquellas personas que nos reuníamos. ¿vale? Os lo iba a preguntar antes y no me atrevía Sí. porque digo, siempre la Sí, mira, memoria... la tengo aquí, espero que no se me Venga, olvide sí, nada, sí, pero claro. mira, si me permite, mira, tengo aquí a Antonio Valdés González, a Mamé González, a Luis González Caro, a Mercedes Montalbán, a Paco Leoncio, a Cuchi,
a Regla González Caro, a Jarabos, a José Antonio Manteca, colaboraban con nosotros en la plantación de los primeros árboles de aquí, de lo que era el camarón. El Cazoleta, su mujer Pepi, Iñaki, el padre de Ignacio, Cristóbal López, era el de la banda de música, y por supuesto también en aquellos tiempos, en estas reuniones que teníamos, luego las primeras noticias que salían públicamente de lo que nosotros hacíamos, pues había, digamos, dos personas que eran Juan Poza y Gracia Núñez, que ellos mandaban fotografías y demás. Y eso entonces, era muy importante. Era muy importante en el diario de Cádiz. Claro, porque hay que tener en cuenta una cosa que hay alguna gente que todavía eso no lo entiende, que es que no sirve de nada que hagamos las cosas si los demás no se enteran. Entonces hay que darle publicidad a lo que se hace. Y mucha gente es que a ustedes les gusta el protagonismo, ¿no? Y recientemente tenemos... Y no es protagonismo. Es que si tú haces algo pero nadie se entera, ¿cómo conciencias tú a la gente? Entonces teníamos que buscar los medios para que eso saliera. La noticia, en aquella época, la gente sí leía los periódicos, hoy los lee de otra manera, ¿no? En las tablets o en los móviles, pero en aquella fecha el diario de Cádiz se leía mucho en Chipiona, entonces teníamos que intentar que esas noticias salieran, porque además la gente siempre iba a buscar la noticia de Chipiona. ¿Qué ha salido de Chipiona hoy? Entonces teníamos que intentarlo, entonces pues ahí es donde ellos colaboraron mucho con nosotros y gracias a eso nos dimos a conocer y la gente pues empezó a escuchar y a ver y a comentar qué es lo que pasaba en Chipiona, que hay un grupo de personas haciendo no sé qué historia. Un poco a bote pronto a los dos, un poco a bote pronto. ¿Cuál creéis que ha sido el mayor logro en estos 40 años? Hombre, el mayor logro, aparte de la mentalización y de que la gente vea la importancia que tiene muchas cosas, es que no es una cosa, muchas cosas aquí en Chipiona, el tema del camaleón ha sido uno de los logros más grandes, porque no solamente ha sido el hecho de proteger la figura del camaleón como tal, sino lo que es el entorno. Y en ese entorno nos encontramos con el tema litoral y nos encontramos también con otra parte importante que son los corrales de pesca, que están también, digamos, uno con otro unidos de alguna manera, ¿no? Y yo creo y pienso también el hecho de que desde el ayuntamiento, a través del tiempo, donde se ha pasado momentos muy malos políticamente hablando, porque lo tomaban con nosotros particularmente o personalmente, pues hay un respeto a las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos hemos casado con ningún tipo de movimiento político o con algún grupo político. Nosotros, cada vez que ha entrado un alcalde, nosotros lo hemos felicitado, nos guste más o nos guste menos, y le hemos ofrecido los servicios gratuitos de nuestra asociación, porque uno de los lemas que tenemos es que ni tenemos subvención ni queremos, lo cual nos ha hecho siempre muy libres. Pero yo pienso que en general, para mí lo que me viene ahora mismo es el hecho de que la gente respete al grupo y de que haya una mentalización, que eso es lo que más trabajo ha costado, aunque sigamos todavía, y sobre todo a la gente joven que a lo mejor no sabe de la historia del grupo, porque claro, ya los medios de comunicación no es lo que eran o llegaban, como hemos estado comentando antes. O se da por hecho, que todo el mundo lo conoce, ¿no? No se dice... para ti, Beni, aparte de esto, algo que tú veas... Yo, en general, la concienciación, que la gente cada día está mucho más concienciada. Lo que pasa es que siempre hay el que no se quiere concienciar o el que no se quiere enterar, pero en general, en todos los ámbitos de los temas medioambientales, yo creo que la ciudadanía está mucho más concienciada y eso lo vemos prácticamente todos los días en las redes sociales, ¿no? Y entonces yo me quedo con eso. Lo que pasa es que, claro... Con este sitio en el que estamos, por ejemplo. Y por supuesto, es un logro fundamental porque esto, claro, aquí llega la concienciación, llega la parte pedagógica para los más pequeños. Exacto. Llega el recurso turístico incluso, ¿no? Sí. Claro, claro. El espacio del Centro del Camaleón donde nos encontramos ahora mismo. Claro, no, esto fue es un hito, ¿no? El hito en la historia chipiona. Mira, cuando nosotros, una de las primeras cosas que hicimos, cuando ya nos constituimos ya legalmente y todo eso, planteamos un decálogo de ideas. Y dentro de ese decálogo de ideas iba un centro de la naturaleza. No sabíamos ni cómo, ni dónde, ni de qué manera. Pero lo plasmamos en ese documento, que el documento existe. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar hasta que nos llegó la posibilidad de que había una empresa que podía disponer de unos presupuestos para hacer una cosa de este tipo. Pues ya te digo, no teníamos ni idea de cómo ni de qué manera. Pero cuando nos llegó esa noticia, rápidamente nos pusimos en contacto, y eso lo vais a escuchar de boca de algunos de los protagonistas. Nos pusimos a trabajar y a partir de ahí
nos costó mucho trabajo, muchas reuniones, muchos viajes a muchos sitios, hasta que por fin la consecuencia está aquí. Este centro que creemos que es un hito y que si se utilizara lo bien que se podría utilizar, pues daría mucho más que hablar. Bueno, pues durante estas 3 horas y pico de programa especial que vamos a realizar hoy, que creemos que va a quedar para la historia, porque a fin de cuentas es el acto fundamental en el que se va a resumir estos 40 años del Grupo Ecologista CANS, vamos a contar con la presencia de personas que han participado, que han colaborado dentro de la estructura del CANS en sus actividades, entidades, asociaciones medioambientales de la localidad, asociaciones culturales de la localidad, clubes deportivos también, la administración, como no, el Ayuntamiento de Chipiona, y también muchas personas de instituciones o entidades que de una manera u otra han trabajado y han colaborado. Y en este tiempo que hemos estado nosotros en conversación con estas personas, hemos llegado a la conclusión de que tienen un alto concepto del Grupo Ecologista CANS, desde el punto de vista de la seriedad en el trabajo, la ilusión y el poner el interés general por encima de todo lo demás. Precisamente un ejemplo de esto es el veterinario del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas del Puerto de Santa María, el CREA, que con quien trabajáis habitualmente a diario, vamos. Que son los que vienen a recoger esos animales que están enfermos y luego, antiguamente era más complicado, había que ir al zoobotánico o vosotros una manera de la cura con algún veterinario que se prestase y demás y pues hacíamos lo que podíamos, pero ya luego el botánico y luego a través de ello pues estupendamente. Pues seguimos y en un instante estamos hablando con Juan Carlos Caput.